Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta nueva serie que hemos comenzado. Esta es la segunda entrega acerca de Cristo y la Iglesia. Muchos leen la Biblia varias veces y damos testimonio de eso, conocemos mucho y aún pueden pensar que conocen su contenido. Sin embargo, es posible que no conozcan el misterio o los misterios ocultos en la Escritura. La mayoría de los cristianos entienden solo la revelación hallada en la superficie de la Biblia. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, los fariseos y los escribas leían, estudiaban el Antiguo Testamento, hablaban de él e incluso se adornaban con los versículos del Antiguo Testamento. Ellos creían conocer la Biblia. Un día, sin embargo, le hicieron al Señor una pregunta difícil. Y Él les dijo: ustedes no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Vea Mateo 22, 29. Los fariseos y los escribas pensaban que conocían las Escrituras, pero el Señor les dijo que no la conocían. Conocían la letra de las Escrituras, pero no conocían el poder de Dios. Si pensamos en esto, amados, el poder de Dios es un misterio. Las Escrituras contienen no solo letras, sino también el poder de Dios. Una persona que cree conocer la Biblia, tal vez solamente la entienda según la letra. Muchos profesores de la Biblia, seminaristas, misioneros, pastores, eruditos bíblicos exponen la Escritura, exponen la Biblia y escriben comentarios sobre ello, pensando que la entienden. Y tal vez el Señor diría de ellos: ustedes no conocen las Escrituras. Algunos, de nuevo, entre nosotros sabemos que han leído la Biblia muchas veces, han desgastado varias. Pero el Señor también podría decirles: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Es posible conocer las cosas que están en la superficie de la Biblia sin conocer las cosas profundas que ella contiene. Muchos en el pueblo de Dios han nacido y han sido educados en familias cristianas y hasta han asistido a escuelas cristianas. Como tienen un trasfondo cristiano, están muy familiarizados con esa revelación hallada en la superficie de la Escritura. Desde niños han escuchado las historias de David, de José, de Sansón, también las historias de los evangelios. Las han escuchado por muchos años en la escuela dominical también. Luego el pastor le habla de las mismas historias durante el servicio de domingo. Sin embargo, eso no hace que conozcan el profundo misterio oculto en la Biblia. Y sin embargo, cuando esas personas de las que hablamos escuchan un mensaje respuesto a que el Señor Jesús vino para que tuviera vida y la tuviera en abundancia, como leemos en Juan 10:10, y ahora escuchan también acerca de que Cristo es nuestra vida, como dice Colosenses 3:4, les parece que esto es un mensaje nuevo, un lenguaje nuevo, una verdad nueva que, lejos de aclararle las cosas, lo suma en confusión acerca de esa vida. ¿Y qué querría decir el apóstol con que Cristo es nuestra vida? Y el mismo Cristo, ¿qué quería decir acerca de tener vida en abundancia? Muchos hermanos, después que son salvos y que aman al Señor y aman la Biblia, la leen con intensidad. Ellos van en busca de la verdad. Y eso les hace vagar en diferentes grupos cristianos. No se satisfacen en uno, van a otro grupo buscando satisfacer esa sed. Y lo que hayan en cada uno es también esas enseñanzas superficiales en las que esos mismos grupos están enfocados de acuerdo a lo que ellos llaman su doctrina o las enseñanzas de su organización, que generalmente están enfocadas también en esas enseñanzas superficiales, la parte de las enseñanzas externas de la Escritura. Y así ellos pasan de un lugar a otro, pero solo llegan a conocer la revelación hallada en la superficie, no los misterios profundos de la Escritura. Hay muchos, amados, hoy hay muchos que pueden recitar esa revelación que llamamos superficial, pero no las cosas profundas. La sabiduría oculta, aquella que habla del apóstol Pablo allí a los Corintios. La sabiduría oculta queda lejos de su alcance. Y aún les parece que no, ¿para qué hablar de ese tema? Ese tema no debe tocarse. En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego se nos habla de lo que Dios creó en el primer día. En el capítulo 1 también habla de la restauración y de la creación adicional efectuada por Dios.
Podemos entender lo que Dios creó cuando leemos estos versículos. Sin embargo, en este capítulo hay misterio. Porque, por ejemplo, el versículo 26 comienza diciendo, dijo Dios, hagamos. Aquí el pronombre nosotros, implícito en el verbo hagamos, constituye un misterio. A ver, puede preguntarse a alguien, ¿hay un solo Dios o muchos dioses? Porque está en plural. Decir que hay muchos dioses sabemos que es una herejía. Pero ¿cómo puede Dios referirse a sí mismo como nosotros? Esto es un misterio. En el versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Hemos visto la imagen de Dios o su semejanza? ¿Sabemos que fuimos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza? Esto es un misterio. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios y que Dios es invisible. Puede leer esto en Juan 1:18, en Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17. Entonces, ¿cómo puede tener el Dios invisible una imagen? Si Él tiene una imagen, ¿puede ser visto por los hombres? Entonces, ¿cuál es la distinción entre imagen y semejanza? Hay muchos, aún teólogos, que no pueden referirse a este asunto con certeza ni pueden proporcionar una clara explicación al respecto. Muchos expositores de la Biblia no pueden explicar el pronombre nosotros implícitos en hagamos, en Génesis 1:26, ni tampoco pueden explicar las palabras imagen y semejanza. Y esto prueba que en Génesis 1 hay misterio y esto no es fácil de entender ni de explicar. Debemos preguntarnos, ¿acaso es hecho el hombre a la imagen de Dios o la imagen del hombre? ¿Es hecho conforme a la semejanza de Dios o conforme a la semejanza del hombre? Es correcto decir que somos hombres, pero el hombre tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Algunos teólogos pensarán que afirmar esto es casi herejía, una blasfemia. Pero ¿cómo puede un humilde hombre atreverse a decir que él porta la imagen y la semejanza de Dios? Cualquiera podría preguntarse esto, pero esto no es una blasfemia. Es la revelación de un misterio oculto en la Escritura. Génesis 1 dice que las plantas y animales son según su especie. Usted puede verlo en el versículo 11, 12, en el 21, en el 24 y el 25. Los perros son según la especie canina, los caballos según la especie equina, el ganado vacuno según la especie de ese ganado. Lo mismo sucede con la hierba, las flores, los árboles, los melocotones son según la especie del melocotón, los mangos según la especie del mango, la rosa según la especie de la rosa. Todo es según su propia especie. Sin embargo, ¿según qué clase de especie es el hombre? ¿Es el hombre según la especie humana o según la especie de Dios? La Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Por consiguiente, el hombre fue creado según la especie de Dios. Puede que hasta que alguien que hable conforme a la Biblia pueda ser criticado si dice que el hombre es hecho según la especie de Dios. Puede ser cuestionado esto, puesto que el hombre es hombre y no Dios, dirían algunos. ¿Cómo puede ser el hombre según la especie de Dios? Ellos dicen que solo Dios es conforme a la especie de Dios. Por esta razón el hombre no puede ser conforme a la especie de Dios. No obstante, la Biblia dice y afirma que el hombre fue hecho a la imagen de Dios según la especie de Dios. El hecho de que el hombre según la especie de Dios es un misterio oculto en la Escritura. Nada es simple de entender. Nada es simple de entender según la verdad contenida en la Biblia. La revelación superficial de la Biblia es fácil de entender, pero el misterio oculto es difícil de entender. Usted puede escuchar mensajes con respecto a la mezcla de Dios y el hombre. Pero imagínense, deducen que esta mezcla puede llevar al hombre a ser Dios. Entonces dicen, no, mejor no, rechazamos esto. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y la mezcla debe dar como resultado algo que Dios tenía en mente. Dios hizo al hombre a su propia imagen con el propósito de entrar en el hombre. Romanos 11 revela que los creyentes han sido injertados en Dios. Los versículos 17 al 24. Y en el capítulo 9 dice que el hombre es un vaso cuya función es contener a Dios. Esto es Romanos 9, 23 y 24. Nadie pondría
un objeto cuadrado en una caja redonda. Eso jamás. Un vaso es conformado según el objeto que ha de contener. El comienzo de la Escritura habla de que Dios hizo al hombre a su propia imagen, conforme a su propia semejanza, lo cual indica que un día Dios llegará a ser uno con el hombre. Dios llegará a ser el contenido. Algunos creen que la Biblia trata de que Dios creó al hombre, que Dios envió a su Hijo para salvar al hombre caído, que los pecados del hombre fueron perdonados, que el hombre se arrepiente, cree y es salvo y finalmente cuando muera va al cielo. Sin embargo, amados, esto corresponde a algo que está en la superficie de la Escritura. La Biblia alude a una revelación más profunda. Por eso hablamos de la necesidad de la revelación de Dios. El primer capítulo de la Biblia revela que un día Dios se uniría al hombre y llegaría a ser uno con el hombre. Dios quiere ser el contenido del hombre por esa razón. Él hizo al hombre a su propia imagen y semejanza, de modo que el hombre pudiera ser un vaso, o fuera un vaso que le contuviera a él, y él pudiera venir y habitar al hombre y mezclarse. Cuando Dios entra en el hombre, él se une al hombre y llega a ser uno con el hombre. Un hombre que contiene a Dios es uno que corresponde ahora a Dios hombre. Inclusive la mayor porción de su vida es Dios y no la natural. A menos que una persona contenga a Dios, ella está vacía, sin contenido alguno. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguiremos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.